Buenos días, amados hermanos. Que la paz de Cristo los acompañe en esta hermosa mañana que nos ha dado Jehová de los ejércitos. Es un placer en esta mañana dirigirme a ustedes como pueblo de Dios. Tal vez ahorita, en este momento, tal vez hayan que 10, que 15, que 20 que lo miren. Pero sé que este mensaje quedará en la historia y que habrá muchos que lo mirarán en algún tiempo. Bendita la gloria de Dios. Porque hay algo muy importante que tenemos que recalcar nosotros como pueblo de Dios y como evangelistas de Cristo Jesús. Que hay muchos hermanos en Cristo en las naciones, muchas congregaciones, hombres con grandes talentos espirituales predicando el evangelio de Cristo. Pero hay mucha gente en todos lados que procesamos alabar a Dios, pero que el oído se nos ha empernecido y no tenemos audición para escuchar la palabra. Y el predicador se está desgarrando, mas la persona que escucha no quiere nada de Dios. Bendita la gloria de Dios. Y cuando seguimos nosotros en los lugares celestiales, en los púlpitos, en los lugares santos, no seguimos a un Dios que vive y permanece para siempre, sino que seguimos voz de hombre. Nos dirigimos, somos dirigidos por personas sabias en su propia opinión, mas sin embargo no somos enseñados como Cristo quiere. Cristo quiere que nosotros nos convirtamos desde lo más profundo, desde lo interior de nosotros, para servicio para nosotros mismos. Bendita la gloria de Dios. Dice la Sagrada Escritura que a los suyos vino, mas los suyos no le conocieron. Y nosotros, los invitados a las bodas, de repente somos muchos los invitados, somos muchos los que tenemos el llamado para entrar a las bodas del Cordero. Pero solo se puede entrar por la puerta, dice la Escritura. No se puede entrar por los lados, no se puede entrar por las ventanas, no se puede entrar por el pecho, solo por la puerta. Y la puerta es Cristo Jesús. Mas sin embargo, mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de San Mateo. Bendita la gloria de Dios. 25, 31 al 46. Ahí se encierra todo el panorama, toda nuestra vida como cristianos evangélicos. Léalo usted en su casa, donde quiera que esté. Se encuentra en el libro de San Mateo, capítulo 25, versículo 31 al 46, donde dice el Señor que serán juzgados muchos, que vendrán muchos, que comparecerán ante el juicio blanco. Todos comparecerán ante el juicio de Dios. Dice que vendrá el Rey de Reyes y Señor de Señores con sus ángeles y se sentará. Y ahí nosotros veremos la verdad. Por primera vez nosotros veremos la verdad. Por primera vez nosotros nos daremos cuenta de qué es lo que teníamos que hacer. Pero mi amado hermano, el momento es hoy. El día es hoy. Hoy es el día que Dios quiere que cambiemos, porque tenemos una oportunidad, porque dice la Sagrada Escritura que mientras hay vida hay esperanza. Una vez que morimos se terminó todo. Hemos cumplido la misión, pero no se sabe si hemos ganado la batalla. Mire lo que dice la Sagrada Escritura. Bendita la gloria de Dios. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrán las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredarán el reino
preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, y sediento y te dimos de beber, y cuando no te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Gloria al Señor. Podemos darnos cuenta nosotros cuál es el propósito de la palabra de Dios. Nos podemos dar cuenta qué es lo que nos dice el Señor Jesucristo en esa palabra. Continúa más adelante la palabra diciendo la Escritura, donde le dice a los otros: apartaos de mí, malditos hacedores de maldad, porque tuve hambre y no me diste de comer, estuve desnudo y no me vististe, estuve enfermo y no me fuiste a ver, preso y no me visitaste, anduve errante, dice, y no me diste albergue. El Señor seleccionará a los unos de los otros. Yo te digo, mi amado hermano, en esta preciosa mañana, que no es la multitud la que se va a salvar, es aquel que cumpla con la palabra de Dios, es aquel que se desprenda de sí mismo para alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo puedo estar brincando en este momento, yo puedo estar delante de Dios con grandes majestuosidades, puedo ser un gran predicador, puedo ser un lector de la palabra con puntos y comas, pero nosotros, eso no es lo que nos lleva al reino de Dios. Lo que nos lleva al reino de Dios es el desprendimiento. Dice la Biblia que será un juicio, no dice que es que fue un juicio, será un juicio, y compareceremos toda la iglesia delante de la presencia del Señor. Vamos a comparecer los que nos creímos que éramos buenos, los que creíamos que éramos angelicales, los que decíamos que cumplíamos con todo lo de Dios. Habrán grandes predicadores que se irán adelante de las ovejas para el infierno. Habrán grandes evangelistas que se irán para el infierno en aquel día, y ellos de nada nos va a servir que hablemos bonito. De nada nos va a servir que llenemos multitudes. De nada nos va a servir que andemos nosotros expuestos, siendo halagados por los hombres, porque la gloria de Dios no se mueve ahí. La gloria de Dios se va a mover en aquel que ande con el corazón desprendido, que lo que tenga no sea suyo y que sí lo comparta con los pobres. Bendita la gloria de Dios, porque no te van a salvar las grandes cantidades, no te van a salvar los intelectos que tengas, los títulos que tengan, los grandes ministerios que tengan, no te van a salvar. Bendita la gloria de Dios. Pero sí te va a salvar nuestro Señor Jesucristo en aquel día, porque todo lo que hagamos, dice la Biblia, que es anotado en los libros, y todo vendrá a la luz. No habrá nada encubierto que podamos tapar nosotros.
Y vendremos, dice la palabra, y se sentará el rey con sus ángeles y llamará a todas las naciones delante de él y apartará, dice la Biblia, a las ovejas y a los machos cabríos los hará a un lado, y a las ovejas que seleccione él serán aquellos que cumplan con la palabra de Dios, serán aquellos que sean desprendidos, aquellos que miren la necesidad en el prójimo y le ayuden, aquellos que miren dónde está el enfermo, a dónde está la viuda, a dónde está el menesteroso o el preso o los que anden errantes. Eso seleccionará Dios y los apartará, dice, a su derecha. Bendita la gloria de Dios, y a ellos le da venid. Bendito de mi Padre, heredad el reino de los cielos, porque tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste, anduve errante y me albergaste en casa, estuve enfermo y visitaste, preso y me fuiste a ver, dice el Señor, y le preguntarán cuándo te vemos, porque todos queremos ver a Dios, todos queremos ver a Cristo. Todos nos imaginamos a un hombre parecido como el Buki, con un pelito agarrado, un pelo largo. Ese es un actor, Cristo Jesús se representa en amor. Luego te sacan a Jehová un hombre con una corona y un bastón y que sale fuego de todos lados. Ese también es un actor. Jehová de los ejércitos está en aquella cara triste. Jehová de los ejércitos está en aquel que anda con harapos. Jehová de los ejércitos está en aquel que está postrado en cama. Jehová de los ejércitos está aquel que está bajo barrotes encerrado. Ahí está Jehová. Ahí búscale ahí lo vas a encontrar. En aquel que anda en la calle, que no tiene dónde vivir, ahí vas a encontrar a Jehová. Y en aquel día te va a pesar por la dureza de corazón. Yo no te estoy juzgando, bendita la gloria de Dios. Yo no te estoy juzgando, pero en aquel día seremos juzgados conforme a la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo fue claro. Él dijo que todo aquel que haga la voluntad de Él era del reino de Dios. Y no hay otro lugar para entrar al cielo si no es en Cristo Jesús. Luego sigue diciendo la palabra, bendita la gloria de Dios. Dice, apartaos de mí, malditos hacedores de maldad, porque tuve hambre y te fuiste a un lado y no le diste nada. Estuvo desnudo y no te importó cómo anduviera tu prójimo. Andaba en la calle errante y tal vez tenías un chacalito donde meterlo y no le diste. Lo dejaste que agarrara la calle. Estuvo alguien en tu lugar enfermo, postrado en cama. Nunca lo fuiste a ver y no le llevaste ni una pastillita, ni un vaso de agua, ni un juguito. No te importó lo que pasara con él. Y viste muchos presos con necesidad de palabra y de pan y de visita. Y no los fuiste a ver. Aún tus hijos has abandonado las cárceles. Aún tus hermanos, tu familia, tú has abandonado la cárcel. Y en aquel día te contará por juicio. En aquel día seremos juzgados por nuestras actuaciones. No habrá lugar. ¿Cómo vamos nosotros a volver el tiempo? Hoy en vida tienes esperanza, hermanito. Hoy en vida hay esperanza de que cambies tu posición y que te desprendas. El Señor Jesucristo se desprendió hasta de su propio cuerpo y lo entregó en un madero para salvación de nosotros. Y a ti no te pide que te quites un brazo, a mí no me pide que me quite una pierna, no me pide que me saque un ojo, sino que sea bueno con el que necesita en aquel momento. Y diremos nosotros, no tenía para dar, entonces ¿cómo comemos? ¿Cómo vestimos? Bendita la gloria de Dios. Apartaos de mí, malditos hacedores de maldad, dirá en aquel día el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque estuve enfrente de ti muchos necesitados y no hiciste nada. Y aquellos que se acuerdan del pobre, del mendigo, del preso, del enfermo, del que no tiene nada, esos ganarán la gloria de Dios. Después, todo es palabrería. Lo demás, todo es vanagloria. Lo demás, todo es cursi delante de Dios. Todo lo que hagamos fuera de la bondad es cursi delante de Jehová de los ejércitos.
cuando hagas estas cosas se abrirá tu luz, dice el Señor, y tu gloria irá delante de ti, y tu salvación se dejará ver por enfrente, dice Jehová de los ejércitos. Pero tú te has estancado en tu propia sabiduría y has dejado el amor de Dios a un lado y le buscas, dice el Señor. Anda buscándole como si tuvieras derecho a buscarle, como que si fueses un hombre que has hecho el bien. Le buscas, pero no lo vas a hallar, porque Dios te voltea la cara cuando eres malvado, cuando eres malo, cuando no haces el bien, porque a eso nos llamó Dios. Bendita la gloria de Dios. Hoy es el día de que te arrepientas y que te conviertas y que corras a reconciliarte con Dios. Porque el que hayas hecho la promesa de fe, tu nombre es inscrito en el libro de la vida, pero también puede ser borrado. Corre a reconciliarte con Dios y pídele perdón y acuérdate de aquel menesteroso que está cerca de ti. Acuérdate de aquel necesitado que está cerca de ti. Acuérdate del enfermito que está cerca de ti. ¿Cuánta gente se está muriendo porque no tienen para hacerse una operación? Y tú cargado de dinero y lo ves morir y anduvo de ti pidiéndote ayuda. ¿Cuántos murieron de anemia? Donde tenían hambre y tú grosero, lleno el estómago de comida y botando tu comida y haciendo cosas y nunca diste a los pobres. Arrepiéntete, 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 arrepiéntete y conviértete a Cristo, que hay una oportunidad. Hoy es el día en que entregues tu corazón a Dios. Pero no le busques en los cerros, ni en el aire, ni en el suelo. Búscale en aquel que tiene necesidad. Que la paz de Cristo te acompañe en esta mañana y te invito de que muevas tu corazón de roca y lo hagas a un lado y le des cabida a tu corazón espiritual. Que Dios te bendiga.